Hola, ¿qué tal, amigas y amigos peregrinos? Bueno, ha llegado el día, habiendo reposado y repasado el Camino de Santiago, el epílogo que hice desde Santiago hasta Fisterra, pasando por Muxía, pues en este vídeo quiero hablar un poquito de lo que viví y reflexiones que he llegado después de haber reposado y repasado este camino. Recordad, yo quise hacer el camino en invierno, ya hablé en el camino cuando estaba preparando los vídeos para hacer el camino en verano, que mi intención era hacer el camino durante el mes de invierno, los meses de invierno, por eso cogí una mochila más grande, etc. También he hecho unos vídeos hablando sobre el material más específico para hacer el Camino de Santiago durante el invierno. Yo fui investigando un poquito el tema del tiempo y había mucha probabilidad de frío, sin ser un frío extremo, llegar a temperaturas de 1 o 2 bajo cero, no más, y a medida que se fue acercando la fecha, se acercaba la época de lluvias, hasta que, bueno, pues ya habéis visto, si no os dejo un enlace, el camino, lo vivido durante el camino, lo grabado y fotografiado durante el camino, pues que tuve 3 días consecutivos de lluvia. Bueno, vamos a empezar un poquito sobre ello. 26 de diciembre del año 2021, aterrizo de noche, con tormenta y el avión un poquito de lado, en el aeropuerto de Santiago de Compostela, Rosalía de Castro, y me vino a buscar, pues bueno, como siempre ya habéis visto que hablo mucho de mi amiga Sandra, que vive en Noya, y me vinieron a buscar. Dormí en su casa, y al día siguiente me fui a Santiago de Compostela en autobús, y empezó mi epílogo. El epílogo es el camino que sale de Santiago de Compostela, dirección Fisterra. Etapa número 1, lunes 27 de diciembre del año 2021. Llegué sobre las 8 menos 5 a Santiago de Compostela y algo que me sorprendió muchísimo, que es que me costó bastante encontrar algún bar para poder desayunar tranquilamente alrededor de la catedral. Me costó bastante. Al final encontré un sitio donde pude desayunar una tosta, un café. Sabéis que me encanta el café y el té. Y bueno, desayunamos. Empecé a andar, que eran las 9:30 aproximadamente. Un poco tarde, pero claro, se me echó el tiempo encima, entre desayunar y localizar. A los 5 kilómetros más o menos de empezar a andar, ya habiendo salido bien de Santiago de Compostela, empieza a llover. Me refugié en una pequeña marquesina de autobús, paré, bebí un poquito de agua, me comí una pieza de fruta y ya le puse la protección a la mochila. También me puse mi chubasquero y empecé a andar. Con lluvia, no muy fuerte, pero sí molesta, lo suficiente como para que tenerte que proteger, si no te mojabas. Llegué, empecé a andar, la lluvia iba un poquito increciendo, iba cada vez lloviendo un poquito de más intensamente, hasta que quizá había pasado unas 3 horas que cesó la lluvia, empezó incluso a salir un poquito el sol y estaba a la altura de Augapesada. Allí paré, en un bar, y me tomé un buen café. Me pusieron el sello y me dijeron: eres el primer peregrino del día. Eran las 12:30 de la mañana. Y uno, pues claro, lo primero que piensa, si no te has encontrado con nadie y a las 12:30 te están diciendo que eres el primer peregrino, es que vas solo o prácticamente solo. No me hablaron si delante iba nadie más. Sol, buen tiempo, me tuve que desabrochar un poco porque empezaba a hacer un poquito de calor, y a los pocos metros de abandonar Augapesada, de nuevo empieza a encapotarse y de nuevo empieza la lluvia. Dirección Negreira, donde lluvia, no era una lluvia extremadamente intensa, pero sí lo suficiente como para tener que ir con pantalones y chaqueta impermeable y el impermeable de la mochila. Llegué a Negreira, no era mi destino, mi destino era en el albergue de Alto da Pena, y eran las 2:30, recuerdo. Claro, yo estaba acostumbrado que llego a destino, me ducho, como y ya tengo descanso, pero yo no había llegado a destino, así que paré en un restaurante en Negreira y comí. Claro, diréis, 29 kilómetros, las 2 y pico aún estás
¿Aún no has llegado? Bueno, primero, salí como 2 horas y pico tarde de lo habitual, normalmente siempre salgo sobre las 6:45, 7 de la mañana, empecé a andar a las 9:30, y con la lluvia intensa cada vez es más tedioso andar, no sobre asfalto, sino sobre el camino, que cada vez está más embarrado y el paso se enlentece. Llevo una aplicación de podómetro en el móvil y empezó a manifestar que mi paso se iba enlenteciendo. Mi paso habitual es 4,7, 4,6 y ya estaba en 4,5. Así que kilómetros hora. Así que, primera información. Después de comer, repongo agua en una fuente en Negreira, empiezo a andar y a la salida de Negreira vuelve a llover y se le añade el viento. 3:30 de la tarde, lluvia, viento, y sé que en 1 hora y media, máximo 2, va a empezar a oscurecer de una forma ostensible. Así que hay que ir al refugio, hay que ir a tu albergue, empieza la premura, empieza a ser urgente. Allí empiezo a manifestar las primeras sensaciones de angustia por no llegar, porque se me está haciendo de noche, está todo empapado, no puedo dormir en ningún sitio y me esperan en el albergue. Por suerte, 2 horas después, llegué al albergue en Apena, el albergue Alto da Pena, donde me recibe Ángel, súper amable, una persona maravillosa y encantadora, y me dice que soy el único peregrino de todo el albergue. Así que tuve todo el albergue a mi entera disposición. Tuvieron la absoluta amabilidad de haberme precalentado un poquito la habitación, así que llegué, pude secar ropa, me pude duchar tranquilamente y pude cenar. Me prepararon un poquito de cena. Repito, el trato excelente. En esta primera etapa, uno de los aprendizajes, porque en cada etapa voy a hablar un aprendizaje porque sí que he notado en esta vez mucha diferencia versus el del primitivo en verano. En esta etapa aprendo de que el timing, es decir, el horario es el horario, y si tienes que andar y no has desayunado, llévate fruta, llévate frutos secos, llévate un bocadillo, pero no empieces a andar tarde. Primera norma. Muchos peregrinos diréis, wow, obvio. Bueno, primera norma, de todo se aprende. También aprendes a gestionar las emociones, o yo personalmente aprendí a gestionar las emociones y la impotencia de se me está haciendo de noche, dentro de un bosque anochece mucho antes, y no estoy llegando. Así que gestionas con el cansancio todas esas emociones y aprendes a no enfadarte ni a cabrearte, simplemente a modular y que toda esa energía no se vaya en mosqueo, sino se vaya en energía para mis piernas y mis pies. Ya habiendo cenado, habiendo duchado, habiendo repasado y reposado la primera etapa, hice un vídeo que está colgado en el vídeo, en la colección de vídeos que tengo sobre el Camino de Santiago, de lo vivido durante el camino. La segunda etapa número 2, martes 28 de diciembre, iba desde Alto da Pena hasta Olveiroa, aproximadamente unos 25 kilómetros. Aquí sí, habiendo aprendido la lección del día anterior, 7 de la mañana, vestido, fuera del albergue. Noche cerrada, mucho viento y lluvia intensa. Ese era mi despertar el martes 28 de diciembre. No sé si fue una nuecentada, pero la verdad que fue un día muy duro y complejo de gestionar. Salgo del albergue Alto da Pena a las 7 de la mañana, repito, lluvia intensa, viento y de noche cerrada. Iba con mi frontal es impermeable, pantalones, botas impermeables y el impermeable de la mochila. A la hora y algo, hora y 20 aproximadamente, paro en el primer pueblo que se llama Vilaserío. Allí me tomo, bueno, es el primer bar que me encontré abierto, me tomo un café, como algo, espero un poquito, me calmo y espero ahí un poquito que salga un poquito la luz, a que arranque y despunte un poco el día, porque se estaba convirtiendo cada vez más tedioso esos envites de viento, además sin ningún tipo de luz que no sea mi frontal. Y espero a que amanezca un poquitín.
Sigue la lluvia, sigue el viento, sigue la intensidad y sigue el mal tiempo. Ya habiendo roto el día, habiendo roto un poquito la oscuridad, sigo andando, dirección Olveiroa. En Mazaricos, aproximadamente a la mitad del camino, paro en una panadería donde hacen el pan artesanal, no tienen prácticamente ningún tipo de maquinaria que no sea la estrictamente necesaria, un horno con suelo de piedra, etcétera, y tomo pues ahí un buen desayuno y un café. Hablo una charla muy agradable con esa persona, con la tendera, y nada, otra vez, ropa, mochila, y a seguir andando. Baja un poquito la intensidad de la lluvia en Mazaricos, pero sigue el viento. Y ya del tirón, con menos lluvia, pero el viento quizá un poquito más intenso, del tirón dirección Olveiroa. Hay algunas subidas importantes y bueno, las vamos trampeando como buenamente se puede. Recordad, segundo o tercer día de lluvia. Por tanto, todos los caminos que tenían tierra estaban bastante embarrados, lo que hacía que mi paso se lenteciera un poquito. Miré el podómetro, 4,4 km por hora. Llego a Olveiroa y una de las cosas que me pasó en Olveiroa es que todos los albergues estaban cerrados. Solo había uno de retén y curiosamente descansaba los martes y yo llegué el martes. Así que tuve que tirar de una alternativa, de una pensión. ¿Qué quiere decir? Más lujo, más bienestar, habitación solo, ducha individual, toallas, sábanas. Dormí de fábula, pero mucho más caro. 3 o incluso 4 veces más caro. Pero es lo que hay. Era el único sitio donde dormir. Dado que era en invierno y que llevamos 3 días lloviendo, pues era bastante urgente, si no imperioso, dormir a cubierto. Llego aproximadamente sobre las 2:30, 2:30, 3 menos cuarto, a la pensión albergue Aspías y allí, ¿cómo? Comí de lujo, de fábula. Eché una siesta, pude poner a secar un poquito la ropa encima de la calefacción, cena y a dormir. Al día siguiente tocaban maitines, tocaba de nuevo madrugar. También grabé un vídeo y está ahí colgado. En esta etapa aprendo que soy mucho más fuerte de lo que me imagino, puesto que ni el viento ni la lluvia, recordad que en algunos momentos, tengo grabado en aquel vídeo, que el viento es muy intenso y recuerdo un momento que yo estaba grabando y en ese momento vino un ventarrón que casi me voltea, agua, viento, el móvil lo tenía que tener protegido dentro de una bolsa de plástico porque incluso se me mojaron dentro de los bolsillos del impermeable, imaginaros qué intensidad. Y aprendo que soy mucho más resistente de lo que me imagino, no solo físicamente, sino también mentalmente. Aprendes a gestionar la cabeza y aprendes a ser persistente. Pie delante, pie delante, pie delante, y así, paso a paso, se hace camino al andar. Llega al final del día y a descansar, que al día siguiente, miércoles 29, tocaba de nuevo etapa. Bueno, miércoles 29 de diciembre, etapa reina, etapa larga. Olveiroa, Muxía del tirón, 33 kilómetros. Bueno, salí de albergue Aspías sobre las 7 de la mañana, habiendo dormido como un rey en una cama doble, individualmente, sin nadie que me molestara, sábanas de lujo, etc. Me vestí y dirección Muxía. Arranqué con una lluvia muy pequeñita, prácticamente imperceptible. Tengo un vídeo grabado en el arranque que apenas se ven 4 gotitas, pero tenía la lección muy aprendida. Pantalones impermeables, chaqueta impermeable, mochila con la funda, nunca se sabe. Y sí, a los pocos kilómetros vuelve la lluvia. Noche cerrada, lluvia muy finita, pero sin viento, primeras horas sin viento, así que empecé a caminar. A los pocos metros de salir de Olveiroa ya es noche, ya es campo y ya lo tienes un poquito más complicado. Recuerdo que tenía que atravesar un reguero
por una pasarela totalmente montada y se oía un crepitar muy fuerte del agua. Digo, claro, llevamos 3, 4 días lloviendo, es normal que encuentre tantísima agua. Sigo andando y hago mi primera parada en Vilaserío, no, en el albergue a Castelliño. Miro para aquí que tengo la chuleta, donde desayuno y hablo de una forma muy agradable con el propietario de ese albergue, que además es una persona que colabora habitualmente con la Xunta y con grupos, distintos grupos de amigos del Camino de Santiago. Así que conocía muy bien la ruta, hacia dónde va, qué te iba a encontrar. Así que, pues nada, cuando encuentras una persona que sabe tanto, lo único que tienes que hacer es cerrar la boca y abrir los oídos. Dejar que saque toda la información que sea posible y empaparse de ese néctar, que no es información, es información condensada, ese néctar, y bueno, y hacerlo útil como unas preciosas monedas de oro, ¿no? La lluvia cesa durante un buen rato, aparece la niebla, los caminos están súper embarrados y llega un momento donde se bifurca el camino. Hasta pasado el albergue de O Castelliño, el camino es común para la ruta Santiago-Fisterra o la ruta Santiago-Muxía. Llega un momento que la carretera se bifurca y ahí tengo una foto donde hay 2 mojones, 2 hitos, Fisterra o Muxía. Así que decidí, yo ya lo tenía planificado, dirección Muxía. Pues nada, andar, que se ha dicho. Cesó el viento, cesó la lluvia, buena niebla, importante, era que tenía que tener muchísimo ojo a la hora de andar, puesto que hay un tramo de carretera y niebla, sabemos que no son precisamente muy compatibles, la circulación y la niebla, así que, bueno, tocó ir y extremar las máximas precauciones. De seguida ya salí, me metí por camino rural y empieza mi periplo de nuevo por camino dentro del bosque. Noté que el suelo estaba altamente encharcado y altamente embarrado, donde mis pasos cada vez iban a ser más lentos. Miré podómetro, 4,3 kilómetros por hora, porque el paso se hacía tedioso. A veces pisabas hojas y resbalabas, a veces tenías un charco que ocupaba todo lo ancho del camino y tenías que hacer prácticamente malabarismos para zafarte de ese charco, o a veces encontrabas distintos charcos y tenías que ir pues haciendo saltitos. Seguimos andando y llego a Dumbría, cabeza importante de concello, donde hay un albergue público totalmente cerrado, descomunal. Yo me pensaba que era un polideportivo y es un albergue público. Hago un inciso. Durante mi epílogo no encontré ningún albergue público abierto. Llamé a muchos y todos se encontraban cerrados, y los que tenían pensado abrir al final dijeron vamos a cerrar porque no, entre que tenemos un aforo reducido y o no se prevé que venga nadie, ¿para qué tenerlo encendido, no? Vale, ahí está. En Dumbría tomé un café. Después pude tomar un pequeño refrigerio, una bebida gaseosa y unos pequeños cacahuetes con una gente que me trataron de lujo, fantásticos. Tuvimos una charla, pues quizá como de media hora, hablando pues de los devaneos de la pandemia, qué hacer, qué no hacer, bla, bla, bla. Y nada, seguimos andando desde Dumbría, dirección Muxía. En Quintans, que ya llevaba como unos 22, 23 kilómetros aproximadamente, en Quintans, paro en el bar de la plaza y como. Aprovecho porque en ese momento la lluvia se había intensificado lo suficiente como para ser bastante molesta. Paro, como tranquilamente y sigo mi periplo. Yo ya había aprendido en la primera etapa que parar, comer y seguir era una cosa que se podía hacer sin ningún tipo de problema. Por supuesto, si paras a comer y has de seguir andando, no comas de una forma pantagruélica, no te hinches la panza, porque después puede ser bastante complicado y bastante tedioso andar con ese sopor postpandrial. Seguí desde Quintans, me quedaba pues eso, como unos 11 kilómetros aproximadamente, y de nuevo empieza a llover a los pocos
kilómetros, o a los pocos metros, no digo ni kilómetros, a los pocos metros de salir de Quintans, empieza de nuevo a llover de forma más intensa si cabe. Apenas viento, pero una lluvia intensa, molesta, que hace que si no estás sobre tierra, si estás por ejemplo sobre asfalto o sobre alguna superficie como una acera, resbales de la cantidad ingente de agua que ya había caído y que estaba cayendo. El camino se va acercando a la costa, a la salida de Quintans, y fue una imagen realmente emocionante y emotiva. Vi por primera vez en mi camino el océano Atlántico, la Costa da Morte. Bajas de un bosque que hay, una plantación que hay en Quintans, y lo vas bordeando el camino hasta que vuelve el camino un poquito hacia el interior de la península por Muñoz. Allí hay un punto que hay que tener muy en cuenta. Si no te fijas bien en las recomendaciones o en las indicaciones, que no me salía, hay una parte donde te piensas que vas recto y has de girar. Así que a mí me pasó, pensaba que tenía que seguir recto y a los 500 metros, ¡uy!, la aplicación que llevaba con geolocalización me dice, te has equivocado, por tanto, vuelve para atrás porque la señal está un poco escondida. Así que, por favor, id con cuidado con la señalización. Dirección Muxía. Pues nada, seguimos andando, el camino vuelve a meterse dirección a la costa y ya poco antes de Muxía, 2-3 kilómetros, ya se ve de nuevo el océano Atlántico, bajas por una especie de entre acantilado, camino de monte, sendero o reguero, hasta la playa, y de la playa ya enlazas con la carretera, dirección Muxía, la capital de Muxía. En este albergue, que llegué, el albergue @Muxía, llego a las 6 de la tarde. Si hacemos números, mi etapa duró 11 horas. Mi caminar se enlenteció unos 200-300 metros por hora. También paré para desayunar un par de veces y paré para comer. Huelga decir eso. La etapa es mucho más larga, pero recordad que el camino se hace muy tedioso con una lluvia muy intensa. Una vez llegué al albergue @Muxía, mi caminar había pasado a 4,2 kilómetros por hora. Ceno en Muxía, una pizza enorme, gigantesca, titánica, no sé si era una pizza o era una especie de llanta de coche. Me dan la Muxiana, que es aquel documento como la Fisterrana, o como la Compostela, pues es un documento conforme has llegado a Muxía. En el albergue @Muxía comparto el albergue con solo 2 peregrinas. 2. Por lo tanto, éramos 3 peregrinos en todo el albergue. Fueron las primeras peregrinas que yo había visto durante el camino. En Dublín me habían hablado de que habían 2 chicas. Vale. Pero en el albergue @Muxía pues me encontré con ellas y nada, pues allí estuvimos charlando. Una española, una italiana y yo. O sea que, bueno, entre mi italiano cutre y mi español, pues nos íbamos entendiendo perfectamente. Y lo que no, pues con señas uno se entiende. En ese albergue vuelvo a grabar otro vídeo, otra reflexión, que también la tengo colgada, y me doy cuenta que soy mucho más duro de lo que me imagino, que llevo 11 horas andando y el nene tiene hambre y quiere seguir, y se quiere comer la siguiente etapa, que es al día siguiente. Ya no me rayo tanto por el llegar o no llegar. Llegaré, ya llegaré. Eran las 6 de la tarde, ya llegaré. ¿Por qué? Porque sé que voy a llegar. Solo camino, solo ando, pero es un poquito a veces el camino, ¿no? Desconectar del mundanal ruido, meterse consigo mismo, intentar arreglar todo aquello que se puede arreglar o meditar sobre lo que se puede meditar. Jueves 30 de diciembre, Muxía, Fisterra. Etapa de unos 31 kilómetros, más o menos. Arranco a caminar sobre las 7 de la mañana en Muxía. Voy hasta prácticamente fin de camino, hasta la ermita da Virxe da Barca. Y encuentro el primer hito y, ojo, atención,
cuando estáis en Muxía y queréis ir dirección Fisterra, no encontraréis los hitos con punto kilométrico. Simplemente donde está el punto kilométrico hay una placa que dice a Fisterra. ¿De acuerdo? No busquéis el punto kilométrico, que no está. Solo está el punto kilométrico desde Olveiroa, dirección Muxía. Pero desde Muxía a Fisterra pone a Fisterra. Y la flecha y la vieira señalando su camino. Empiezo a andar, noche cerrada, y al poco veo otro hito idéntico que dice a Muxía. Digo, wow, empezamos. Problemas. Bueno, hay que tener muy en cuenta de dónde vienes y a dónde vas en la etapa Muxía-Fisterra, porque la señalización puede ser un poquito confusa. Has de tener muy claro de dónde vienes, a dónde vas y cuál es tu camino. En mi caso, iba desde Muxía a Fisterra. Tenía que seguir todos los hitos con placa que dice a Fisterra. Los que dice a Muxía, obviarlos. Porque no sería la primera vez, y ha pasado más de una vez, que alguien se confunde porque tienes un hito y al cabo de 5 metros tienes otro con señalizaciones opuestas. Así que os ruego que tengáis muy en cuenta esta pequeña situación. Hay que ir dirección Fisterra, en mi caso. Si lo hacéis al revés, Fisterra-Muxía, también lo puedes hacer. Empiezo a andar de noche. Noche cerrada, sin viento, sin lluvia, primer día sin lluvia, primer día sin viento, ando, y al poco de salir de Muxía me encuentro el primer puerto. Una caminata en pendiente ascendente que llega hasta los 240 metros y que es dura. En este caso han sido muy inteligentes, puesto que han puesto varias piedras a lo largo de esa rampa donde tú te puedes sentar y descansar. Cada 15-20 metros hay una piedra. En una de ellas la aproveché, me rehidraté, comí algo, descansé y seguimos. Pum, pum, pum. Me recordó a la subida de Afonsagrada, que es la subida de Alastra o la de Afonsagrada, que son intensas y pero en este caso, pues alguien ha tenido la gloriosa idea de poner piedras para poderse sentar. Piedras artificiales, son cuadradas, o sea que no es una piedra natural. Ojo, repito, perdonad que me repita, hay que ir con muy buen ojo, dirección, en este caso, Fisterra. Encuentro varios parques de molinos, muchas plantaciones de pinos para leña o para madera, muchas plantaciones de eucaliptus para pasta, para celulosa, y sin darme cuenta voy haciendo una etapa muy complicada, puesto que los primeros 15 kilómetros desde la salida de Muxía no hay apenas nada. Me encuentro pequeñas aldeas, pequeñas aglomeraciones de casas, pero no hay ningún puesto de avituallamiento. Yo no encontré ningún bar, no encontré ninguna máquina de vending y no encontré ni una triste fuente. Así que, amigas y amigos peregrinos, si estáis viendo este vídeo, tener en cuenta esa etapa, llevar una porción quizá extra de tentempiés, porque los primeros 15 kilómetros se hacen sin apenas avituallamiento. A los 15 kilómetros llego a una población que se llama Lires, que tiene su propia ría, y nada, allí me desayuno como un auténtico rey, tuve una buena charla con la hostalera, también un albergue abierto. Bueno, desayuno y empiezo a caminar, y hay una parte en Lires que la señalización oficial te indica una especie de atajo, pero en cambio la mayoría de aplicaciones que tienen los mapas oficiales te dicen hacia otro lado. La señalización oficial lo que hace es que no vayas por la costa y atajes un poquito y hagas el camino 1 kilómetro más corto. Si sigues los mapas, te llevan por la costa y el camino es costero, vas viendo todos los acantilados de la Costa da Morte, pero el camino es un poquito más largo, un solo kilómetro. Yo decidí que por 1 kilómetro, llevando andados 100, no me iba a venir de este poquito. Allí me encontré un peregrino en ruta, que lo hacía al revés, que estaba desayunando en una especie de parque que había delante del cementerio, desayunando, y yo empecé mi ruta. Salió el sol, empezó a hacer calor, esta vez de verdad, pero seguían habiendo bastantes charcos.
Así que el camino se hacía un pelín tedioso. Seguimos caminando y poquito antes de Fisterra, como un par de horas aproximadamente, a unos 7 kilómetros más o menos, paro en un bar. También me dicen que habían pasado 2 chicas antes que yo, ellas habían hecho la ruta corta, segurísimo, yo había hecho la ruta larga, y allí comí un poquito. Y ya me quedaba, pues eso, una hora y poco para llegar a Fisterra. Llego a Fisterra a las 6 de la tarde, había hecho el camino más lento aún, ya estaba sobre los 4,1 kilómetros, 4,1 kilómetros por hora. Había hecho el camino más lento, me había enlentecido, se estaba anocheciendo, pero sabía que llegaba, que ya estaba en terreno urbano, ya veía las luces de las calles, las luces de la carretera encendidas, y llego al Hotel Cabo Sport. Es una tienda de deportes que también es hotel. Me encuentro que todos los albergues de Fisterra cerrados, el albergue público cerrado, pero sí estaba abierto para expedir la fisterrana. Llego al hotel, que también hice un vídeo, me ducho, pongo la ropa un poquito a secar y me voy a cenar, a buscar pues algún sitio donde, bueno, poder cenar un poquito caliente. Y me encuentro algunos bares, pero restaurantes, uno, donde cené muy bien, Casa Marussia, me trataron fantásticamente bien, gracias, me invitáis a un café, muchas gracias. Aquí lo dejo. Y de nuevo, pues al hotel y a dormir. También grabé un poquito dentro del hotel. Imaginaros, habitación doble, habitación individual, a pierna suelta, dormí a descansar, que al día siguiente, 31 de diciembre, me quedaba aún un poquito de andar. Llega el 31 de diciembre, fin de año, negra noche, 6 de la mañana, despierto, 7 de la mañana, me viene a buscar mi amiga Sandra porque queríamos llegar los dos al fin del mundo. Y nada, pues nos fuimos. Llegamos sobre las 7:30 aproximadamente al Cabo Finisterre y algo espectacular. Yo creo que si lo buscamos hacer ex proceso, no sale así. Ni una nube en el cielo. Noche cerrada, sin contaminación lumínica, apenas las luces del faro. Miras hacia arriba y ves la Vía Láctea. Impresionante, espeluznante. Mucho viento, sí, cero lluvia, pero es impresionante ver el universo oscuro y todas las estrellas iluminándonos y diciendo, este es el fin del mundo. Estamos ahí un ratito, nos hacemos algunas fotos, bajamos otra vez a Finisterre, donde desayunamos y aprovechamos a volver justo antes de clarear y ver algo que nos apetecía muchísimo. La última salida del sol del año 2021 desde el último punto del mundo antiguo, el Cabo de Finisterre, el Cabo Fisterra. Allí nos paramos en el cabo, pude grabar y hacer fotos que están en el vídeo de cómo salía el sol. Mucho viento, eso sí, pero pudimos ver salir el sol el último día del año desde el cabo del fin del mundo. Algo que si no estás allí, no lo puedes apreciar. Por mucha cámara de alta definición, por mucho que os cuente, no puedo transmitir la emoción que viví allí. Bueno, ya había pasado un buen rato, decidimos volver. Volvimos por la costa y, bueno, paramos en algún bar a tomar algo y dirección, ¿dónde fui? Sí, a Noia, donde nos despedimos, cogí el autobús, me fui a Santiago de Compostela, desayuné, comí, no sabía si era un desayuno, una comida, un brunch o lo que fuese, y ya me cogí el autobús A6, dirección el aeropuerto de Santiago de Compostela, para regresar con avión a Barcelona y poder celebrar, eso sí, las 12 campanadas con mi gente. En este albergue me doy cuenta, en esta última etapa, que he hecho el camino solo, como siempre lo he hecho, que aprendes a gestionar la solitud, no porque vayas solo, sino porque apenas te encuentras nadie. La etapa desde Muxía a Fisterra, hasta que llego a Lires, no me encuentro nadie. Repito,
a nadie. Apenas oigo una motosierra, apenas oigo el pasar de un coche, pero esos 15 kilómetros que no hay puntos de avituallamientos, no me encontré a nadie. Eso también emocionalmente y mentalmente tiene su qué gestionar, ¿no? Pero me doy cuenta que soy más duro de lo que me imaginaba, que he de gestionar la soledad, pero que también la soledad muchas veces te va bien para poder exhortar nuestros pequeños demonios o nuestras pequeñas situaciones que tenemos que trabajar o que tratar. Un camino que lo sabía duro, lo sabía intenso, lo sabía complicado por la dificultad para encontrar alojamiento, por la escasez de servicios, muchos bares estaban cerrados, lo sabía complicado por la lluvia, pero que al final lo resolví, creo yo, que con nota. Llegar al fin del mundo, el día que tú eliges, como tú eliges y con quien tú eliges y en el momento que eliges y ver la última salida del sol de un año, donde habíamos pasado un año con pandemia muy dura y echas la mirada atrás y te acuerdas del 1 de enero del 2021 y todo lo que ha ido pasando. Aprendes también a gestionar muchas emociones. Ya lo he dicho yo en algunos vídeos, que por motivos profesionales, pues yo me podía desplazar a jugar un partido de fútbol a la otra punta de Cataluña, pero no podía ir de mi casa, de mi pueblo, al pueblo donde viven mis padres, porque salía de mi municipio. Claro, esto no es lo más fácil del universo de gestionar, ¿sí? Pero bueno, te das cuenta que has pasado muchas vicisitudes, pero que has cumplido un sueño. Empezar a ser peregrino en un año. Empezar a hacer el Camino de Santiago, el de primitivo, y acabar con el epílogo. Y llegar al fin del mundo, sano y entero, y ver la última salida del sol. Podría estar horas haciendo este vídeo, no os quiero dar la chapa. Podría estar horas hablando, escribiendo mensajes, pero se ha de vivir. Se dice en el camino que nadie dice que el camino sea fácil, pero que se puede hacer. He visto en el camino primitivo gente con 80 años haciendo el camino. He visto con personas con ampollas enormes y haciendo el camino. Y me habéis visto a mí haciendo mis locuras y mis animaladas, haciendo el camino con sol y con lluvia. Pantalones cortos y con una chaqueta de invierno, mojándome y quemándome de sol. Pero me lo habéis visto hacer. ¿Se puede hacer? Si quieres, puedes. He creado un pequeño canal en Telegram, un canal abierto, público, Buen Camino Peregrino se llama, donde iré exponiendo algunas cositas que sé del Camino de Santiago y es una plataforma abierta a todo el mundo, siempre que venga de buen rollo, siempre que venga con ideas constructivas para, bueno, pues para intercambiar información, vivencias, fotos, vídeos y experiencias durante el Camino de Santiago. Ahora sí, amigas y amigos peregrinos, me despido. Gracias por aguantarme, este vídeo es un poquito largo, pero me he querido hablar un poquito desde un punto de vista más personal de estas 5 etapas de mi epílogo desde Santiago de Compostela a Fisterra pasando por Muxía. Ya estoy preparando el próximo. La idea es hacer el camino primitivo entero desde Oviedo hasta Santiago de Compostela entre 11 y 12 días. Un poco intenso, sí, pero lo lograré. Nada más, muchísimas gracias por estar aquí. Cualquier duda que tengáis lo ponéis en comentarios. Y nada, amigas y amigos peregrinos, buen camino. Muchas gracias.